Vamos a ver la parte respiratoria, la parte gastrointestinal, un poco de problemas neurológicos y de infección. Bueno, el distrés respiratorio es una entidad patológica muy frecuente en la etapa neonatal. Es más frecuente cuanto menor la edad gestacional y menor es el peso. Hablemos de distrés respiratorio eh, o cuando hablamos de distrés respiratorio enumeramos varias patologías. Podemos hablar de membrana hialina, podemos hablar de taquipnea, síndrome de aspiración meconial, neumonía. Son diferentes patologías que van a tener manifestación casi similar en la etapa neonatal, pero vamos a tratar de describir cada una de ellas. Bueno, es así, cogí esta diapositiva, creo que es bastante bonita y es más o menos como se encuentra recién nacido el neonato cuando nace. No sé si lo pueden leer. Bien, para poder empezar a desarrollar lo que es membrana hialina o problemas respiratorios, es importante ver la etapa de desarrollo pulmonar. El pulmón se desarrolla más o menos en la tercera semana. El desarrollo pulmonar viene a partir de una gema o un grupo celular que tiene también responsabilidad de desarrollar la parte gastrointestinal. Entonces es en este momento, durante la tercera semana, que empieza a desarrollarse el árbol bronquial y es la etapa embrionaria, es entre la tercera y séptima semana. Se desarrollan las vías principales y es en este momento también donde se pueden presentar aberraciones en el desarrollo pulmonar. Esas aberraciones pueden ser problemas como de la atresia pulmonar, estenosis pulmonar y la misma fístula traqueosofágica se puede dar en este momento. En la etapa pseudoglandular, que es entre las 7 y las 17 semanas, se presenta la vasculogénesis. Además de haber desarrollo del árbol bronquial, también va a haber desarrollo vascular. Ya empieza a haber la presencia de acinos, que todavía no están muy desarrollados y no tienen función, y es en ese momento también donde se pueden presentar aberraciones como son la hernia diafragmática, los quistes broncogénicos o el enfisema congénito pulmonar. La etapa canalicular, que se da entre las 17 y 27 semanas, que sea más migración vascular, más formación de vasos, perdón, de bronquios, y sea la presencia ya de las células que son responsables de la formación de surfactante, que son los nemocitos tipo 2. En la etapa sacular, entre las 28 y 36 semanas, esos nemocitos tipo 2 ya tienen una función importante, que es la producción de surfactante. Inicialmente, obviamente, no es una producción adecuada, no es una producción madura, pero ya se inicia o se da función a estas células. En etapa alveolar, que es entre las 36 semanas, incluso sea hasta los 2 y 3 años. Y como pueden ver ustedes, el pulmón se desarrolla hasta los 3 a 7 años. Entonces el pulmón no deja de desarrollarse o se desarrolla incluso después del nacimiento. Eso es importante, la unidad funcional del alveolo capilar. Entonces, ¿cómo nosotros ingresamos aire por esa unidad? ¿No? Entonces ingresa aire, llega a la parte final o terminal, que es el alveolo, y se produce la difusión de los gases a través del alveolo hacia los capilares. ¿Qué es importante enumerar? Los nemocitos tipo 2, que son las células responsables de la producción de surfactante, y los nemocitos tipo 1, que tienen una función muy importante en la difusión de gases. La forma es importante. La forma planada de los nemocitos tipo 2 facilita la difusión de los gases. Una vez se altera o se produce el colapso de esos alveolos, se produce la alteración de la difusión. Entonces vamos a ver los problemas que se van a describir a continuación. Y siempre al costado de un alveolo ustedes van a encontrar la presencia de un capilar que está unido casi cerca o pegado al alveolo. Entonces la unidad funcional del alveolo capilar es el capilar de nemocitos tipo 1 y el nemocito tipo 2. Cuando hablamos de distrés respiratorio, hablamos de entidades que comprenden patologías cuya manifestación es predominantemente respiratoria. Vamos a ver taquipnea, aleteo nasal, tiraje subcostal intercostal, va a haber retracción sifoidea y bamboleo toracoesofágico. Entonces, si ustedes recuerdan, eso es todo lo que describe Silverman, ¿no? Entonces, vamos a ver, Silverman es un test donde ustedes evalúan al recién nacido y evalúan el distrés respiratorio. Y de acuerdo a eso van a darle la severidad, incluso el pronóstico. Van a evaluar la elevación del tórax, el tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido. Y vamos a darle puntuación, ¿no? Cuanto más puntaje, mayor el distrés respiratorio y peor el pronóstico en el recién nacido. Es importante mencionar que Silverman fue acuñado hace bastante tiempo, como en los años 70, lo utilizamos para manejar distrés respiratorio en los neonatos, pero lo usamos más en recién nacidos aternos y en los neonatos prematuros, pero grandes, mayores de 1500. Eso, como no sé si comentamos la clase anterior, porque la mecánica ventilatoria del prematuro extremo es totalmente diferente.
El prematuro extremo no va a tener manifestación o va a tener poca manifestación de lo que ustedes están viendo. No van a encontrar tiraje intercostal, retracción sifoidea, no van a encontrar en el prematuro extremo. El prematuro extremo lo que hace es hipoventilación. Es por eso que la evaluación de Silverman en el prematuro extremo tiene poca validez, ¿ya? Por eso que sigo buscando otras alternativas en el score y buscamos y encontramos Downes. Downes evalúa otras características, ¿no? Otros parámetros como la frecuencia respiratoria, el pasaje del murmullo vesicular, el quejido, el color y el tiraje. De la misma forma que Silverman de una puntuación. Cuanto más elevada la puntuación, mayor la severidad. Pero tampoco esto convence para evaluar el recién nacido prematuro. Si ustedes ven la evaluación de color, tampoco ya consideramos en el manejo de la reanimación en el recién nacido. Entonces, no todos van a tener quejido, no todos van a tener tirajes o no todo prematuro extremo. Por eso que sale Downes modificado. El 2010 modifican Downes y ven que lo importante es ver la necesidad de oxígeno y también la prematurez. Entonces tenemos tres evaluaciones importantes, que es Silverman, el Downes y Downes modificado, que lo que hace es evaluar la necesidad de oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno a una concentración de 21%. Si el bebé tiene la necesidad de oxígeno mayor a 21 y menor al 50%, le da una puntuación de 1. Si el bebé tiene una necesidad de oxígeno mayor al 50% o el FiO2 es mayor al 50%, la puntuación es 2. La severidad se incrementa. Y también vemos la edad gestacional. Si es un prematuro mayor a 34 semanas, la puntuación es de 0 y entre 30 y 34 la puntuación es 1 y menos de 30 semanas la puntuación es 2. Entonces, yo creo que esta es la mejor forma de evaluar al paciente o al prematuro extremo con dificultad respiratoria. Entonces, hay muchas patologías que producen distrés respiratorio. Entonces, las que conocemos y la que ustedes también han leído bastante, la taquicardia transitoria, la membrana hialina, el síndrome de aspiración meconial, síndromes de fuga de aire como neumotórax, neumomediastino, la persistencia del conducto fetal, las infecciones, patologías congénitas como displasia, malformaciones, o patologías crónicas, como displasia y malformaciones como las hernias diafragmáticas. Entonces, cuando hablamos de membrana hialina, hablamos de distrés respiratorio. Entonces, si hablamos de distrés respiratorio, estamos mencionando membrana hialina o distrés respiratorio tipo 1, ¿no? Y básicamente esta patología es por inmadurez bioquímica. ¿Qué falta en el prematuro? La presencia de surfactante. Entonces, el surfactante es importante de alguna manera para evitar el colapso. Lo que hace es disminuir la tensión superficial. Y al disminuir el colapso, permite la difusión de gases. Entonces, anatómicamente, un paciente con membrana hialina presenta un pulmón inmaduro que es incapaz de mantener la oxigenación y además de la ventilación, porque estos sacos alveolares son insuficientes por el colapso. Entonces, hay déficit surfactante y el alveolo empieza a colapsarse. Se colapsan los alveolos y el número de alveolos disminuye, o el número de alveolos funcionantes que permite la difusión disminuye. Por lo tanto, la oxigenación y la ventilación se ve afectada. Esto causa obviamente área insuficiente de intercambio gaseoso y el lecho vascular o capilar también es deficiente y vamos a ver que el mesénquima se incrementa o el mesénquima se incrementa de tamaño o se va separando el alveolo del capilar. Y esto condiciona obviamente mayor distancia entre los alveolos y el endotelio capilar. Este es un gráfico que ustedes van a poder ver que esquematiza bastante bien la parte, lo que es un alveolo con surfactante, con leucocitos tipo 2, con presencia surfactante, los leucocitos tipo 1 que permite la difusión y está cerca al endotelio, al capilar. Entonces tenemos un alveolo con colapso, con déficit surfactante y lo que hace es reducirse de tamaño. Entonces, al reducirse de tamaño lo que hace es incrementar el espacio entre el intersticio y dificulta de alguna manera la difusión de los gases. Entonces, si sumamos esto en un segmento o parte del pulmón, vamos a tener zonas atelectásicas. Disminuye de alguna manera la capacidad de difusión de gases en el pulmón. Y si disminuye la capacidad, vamos a tener un pulmón que de alguna manera está colapsando y vamos a incrementar la resistencia para la difusión de los gases. Y por lo tanto la distensibilidad va a disminuir, cae. El volumen de surfactante es insuficiente para prevenir el colapso alveolar.
¿Y qué se ve afectado? La capacidad residual funcional. No sé si recuerdan ustedes, vamos a ver un gráfico. La capacidad residual funcional es esto. Entonces nosotros, como hemos mencionado, hacemos que la difusión de gases sea en forma constante, permanente, no es en ciclos, no es cuando se inicia la inspiración, sea en forma constante y sea gracias a que tenemos un volumen residual. El volumen residual hace que los gases pasen en forma permanente y eso sea gracias a una capacidad residual funcional. Entonces el punto de inflexión es el punto máximo de la capacidad residual funcional. Entonces esto es cuando el alveolo no está colapsado. Si el alveolo se colapsa, la capacidad residual funcional cae y el volumen corriente o el volumen que queda para difusión de gases disminuye. Y esto hace que los alveolos se vayan colapsando progresivamente. Es por eso que la compliance baja en el paciente con síndrome respiratorio. ¿Qué significa? La compliance o distensibilidad es más o menos, o hacemos una analogía como un globo. Si ustedes soplan un globo, le van a ejercer una presión determinada para un volumen determinado. Pero si el globo se pone duro, van a tener que ejercer más presión para el mismo volumen. Entonces van a ejercer más presión y vamos a tener el mismo volumen. Es por eso que en el síndrome respiratorio, en la membrana hialina, la compliance incrementa la compliance disminuye o la distensibilidad disminuye, ejerciendo más presión para un mismo volumen. Entonces es por eso que la capacidad residual funcional cae en el paciente con membrana hialina. Entonces, regresando, el colapso alveolar condiciona que la oxigenación y la ventilación sean insuficientes. Y eso obviamente hace que cada respiración requiera más oxígeno y el recién nacido pretérmino se agote rápidamente, llegando a hipoventilación. Entonces, ¿qué significa compliance? Que es la diferencia de presión para ejercer una diferencia de volumen. Cuanto más presión ejerzan, ¿no?, más volumen vamos a tener. Pero en el paciente con membrana hialina voy a ejercer más presión para tener el mismo volumen. No sé si se entiende esa parte. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Todos? Bien, este es otro gráfico para poder entender. Tenemos nosotros el alveolo, ¿no?, y el capilar. Lo que hace el surfactante es disminuir o evitar de alguna manera el colapso. Disminuye la tensión superficial. Evita el colapso y se produce la difusión de los gases. Pero si tenemos membrana hialina, por déficit surfactante, lo que hace es colapsarse el alveolo. Se separa el espacio entre el alveolo y el capilar y disminuye obviamente la perfusión de gases. Y que se manifiesta todo lo que ustedes conocen, ¿no? Retracción sifoidea, tiraje intercostal, desbalance trocoabdominal, quejido, aleteo nasal. Y hemos mencionado por qué es el quejido y el aleteo nasal. El aleteo nasal es para incrementar el diámetro de la nariz y con eso disminuye la resistencia del flujo de aire. Y de alguna manera facilita un poco el pasaje y compensando la disminución de los alveolos. El quejido respiratorio es para evitar que la capacidad residual funcional caiga. Entonces, ustedes han visto este gráfico. Entonces, lo que hacemos al cerrar la glotis parcialmente, evitamos que este espacio de acá caiga. Entonces hacemos que se mantenga un volumen residual para la difusión de gases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El esfuerzo incrementado de esas fuerzas opuestas resultan o terminan en hipoxemia y acidemia. Si yo tengo un paciente que no está ventilando en forma adecuada, no ingresa oxígeno en forma adecuada hacia los alveolos, no pasa oxígeno hacia los capilares y se retiene CO2. La retención de CO2 produce acidosis metabólica. Entonces esa acidosis metabólica va acompañada de hipoxia tisular. Entonces va a haber hipoxia o hipoxemia y acidemia. Y todo esto va a producir vasoconstricción pulmonar. Si ustedes recuerdan el gráfico que vimos al inicio en la primera clase de la adaptación del feto hacia la vía, hacia el recién nacido, vimos que la resistencia vascular pulmonar debe caer, inmediatamente ingresa oxígeno. Ingresa oxígeno y el oxígeno es un vasodilatador selectivo, ¿sí? Pero si tengo un paciente con poco oxígeno, con la presión parcial de oxígeno disminuida, y es más, con la presión parcial de CO2 incrementada, voy a hacer que la presión de la arteria pulmonar se incremente o se mantenga alta. Entonces lo que hago es que la resistencia vascular pulmonar se mantenga alta.
y vamos a hacer o vamos a tener un shunt de derecha a izquierda. La presión del lado derecho es mayor al lado izquierdo. Entonces, esto incrementa más, empeora más el cuadro. Entonces, hace que sea un círculo vicioso. Entonces, hay limitación severa del flujo sanguíneo capilar. Se produce vasoconstricción. No hay vasodilatación de las arterias pulmonares y el flujo es resistente. Se altera la integridad de la membrana del epitelio capilar y también los neumocitos tipo 2 vuelven a ser insuficientes para producir surfactante. El evento hipóxico hace que ese neumocito, que por sí es inmaduro, se vuelva insuficiente para producir surfactante. Y obviamente hay pérdida de la compliance pulmonar, de la distensibilidad pulmonar. No se distiende, el pulmón es duro, es un pulmón que difícilmente ustedes van a poder distender con la presión que ejerce el recién nacido con una respiración espontánea. Por lo tanto, el trabajo respiratorio produce fatiga y atelectasias. Entonces, cada alvéolo se va cerrando y ese alvéolo deja de ser una unidad, se forma un segmento, se forma todo un lóbulo y termina siendo todo el parénquima pulmonar o todo el hemitórax colapsado, que vamos a ver en las gráficas. Y esto obviamente altera la capacidad residual funcional y la ventilación y la perfusión. ¿Se entiende desde acá? ¿Sí? Bien. Esto es mecánica ventilatoria, esto es algo básico que deberían entender y esto de alguna manera les ayuda a entender no solo membrana hialina, sino cualquier problema respiratorio. Entonces, la fisiopatología de membrana hialina es esto: inmadurez pulmonar. Entonces, hay inmadurez pulmonar y la inmadurez pulmonar hace que tenga inmadurez bioquímica. Bioquímica por la falta de surfactante. Y la falta de surfactante obviamente produce el colapso alveolar, ¿no? Entonces, no evita que se colapsen los alvéolos se cierran, se colapsan progresivamente y eso produce hipoxia e hipercapnia. La hipoxia y la hipercapnia produce incremento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, altera la adaptación del recién nacido. Entonces, no hay oxígeno que circule hacia la parte periférica, produciendo acidemia, produce daño epitelial pulmonar y produce obviamente vasoconstricción pulmonar. Eso produce hipoperfusión y pobre ventilación. Entonces, otro gráfico donde se ven 4 condiciones, ¿no? En la membrana hialina se produce el colapso alveolar, esta es la falta de surfactante, los alvéolos se van reduciendo de tamaño, el radio del alvéolo se reduce, ¿ya? Y eso es lo que denominamos la ley de Laplace, donde tenemos que incrementar la presión para de alguna manera producir la difusión de los gases. La formación de membrana hialina se da, el intersticio, el espacio entre el alvéolo y el capilar se incrementa y obviamente se produce vasoconstricción por la hipoxemia y la hipercapnia. Entonces, ¿en quiénes se da membrana hialina? Entonces se va a dar en lactantes prematuros, en menores de 34 semanas, en los que tienen una anatomía y fisiología pulmonar inmadura. Entonces empezamos hablando de los prematuros. Aquellos pacientes que tienen una producción insuficiente de surfactante o aquellos que tienen depósitos insuficientes como los cuerpos laminares que son los responsables de reciclar el surfactante, ¿no? ¿En quiénes? En los menores de 34 semanas. ¿Qué es el surfactante? El surfactante es un compuesto de grasa y proteínas, ¿no? Entonces, acá van a ver, está compuesto 90% por lípidos, ¿no? Y además de proteínas. Entonces, las proteínas son importantes y son 4, LSPA, B, C y D. Entonces, ¿qué incrementa el riesgo de membrana hialina? Hay situaciones, ¿no?, que pueden incrementar, como la edad gestacional, la asfixia perinatal, el sexo masculino es importante, que también a veces entre pregunta exámenes, la raza blanca, las gestaciones múltiples y la diabetes materna. Todo esto incrementa el riesgo de membrana hialina. Pero ¿qué puede acelerar la maduración pulmonar? ¿Qué favorece al prematuro? Al prematuro favorece todo aquel evento hipóxico crónico, todo lo que pueda producir hipoxia pero en forma crónica, no en forma aguda, ¿no? Como la hipertensión materna, la insuficiencia placentaria, la ruptura prematura de membranas, que producen una situación de estrés y de alguna manera prepara al recién nacido pretérmino. Y obviamente juega un papel importante los corticoides, ¿no?, en los factores de riesgo. No hay corticoide, se incrementa el factor de riesgo en el prematuro. ¿Por qué es importante el corticoide? Lo que hace el corticoide es madurar
¿no? Nuestras células, como los nemocitos tipo 2, para la producción de surfactante. El efecto del corticoide no solo es a nivel respiratorio, también van a tener efecto a nivel del sistema nervioso central y gastrointestinal. Por eso la importancia de colocar corticoide en la gestante con amenaza de parto pretérmino. ¿Y qué hace el corticoide en las gestantes de entre 24 y 28 semanas? Lo que hace es disminuir la severidad del distrés respiratorio. Probablemente entre las 24 y 28 semanas casi el 100% haga membrana hialina. Va a depender de la gravedad, puede ser leve, moderada, severa, pero lo que hace es disminuir la severidad. Y a partir de las 29 semanas lo que hace es disminuir la incidencia. ¿Qué significa? Que no todo prematuro va a ser membrana hialina. No todo bebé de 30 semanas, 32 semanas, con corticoide antenatal y preparado antenatalmente va a ser o va a necesitar surfactante o va a tener la necesidad de oxígeno. Entonces, no todos hacen membrana hialina. ¿Ya? Pero la importancia del corticoide es producir maduración a nivel de las células pulmonares. Entonces, ¿qué hacen? Aceleran también las células del sistema nervioso central, actúan también sobre el sistema gastrointestinal, disminuyen la incidencia de hemorragia, ¿no? Intraventriculares y obviamente las complicaciones como la leucomalacia periventricular. Entonces, ¿cómo usar? Esa diapositiva para recordar más o menos lo que se hacía antes. Se usaban corticoides semanalmente en las gestantes con amenaza de parto pretérmino hasta concluir el embarazo. Podrían empezar a las 28 semanas y tener la seguridad de que ese bebé está protegido o tiene corticoide y no se daba la suspensión del embarazo y continuaban hasta la suspensión. Podían recibir 2 o 3 o 4 dosis de corticoides. Pero se ha visto y se ha hecho seguimiento de estos bebés que han recibido dosis múltiples y se ha visto que hay compromiso neurológico. Entonces se les ha hecho seguimiento y el corticoide puede producir disminución del perímetro cefálico, además de problemas cognitivos, ¿no? A largo plazo. Entonces la recomendación es usar una sola dosis de corticoides, un solo esquema, perdón, no una dosis, va a depender del corticoide, un solo esquema, no pueden poner semanalmente el corticoide. No sé si se entiende esa parte. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay dudas, vamos a... Hace unos años, y por eso salió un Cochrane, ¿no? Donde se usaba, el obstetra lo que hacía es llegar a las 28 semanas y tenía una gestante con amenaza de parto pretérmino, iniciaba el tratamiento con corticoide, le daba sus dosis de betametasona o dexametasona, ¿no? Pero por alguna razón controlaban el embarazo y pasaba una semana. Por seguridad, el obstetra le daba otro ciclo de corticoide. Pasaban 2 semanas, continuaba con embarazo, ¿no? Pero había riesgo de amenaza de parto pretérmino y le daba otra dosis. Estos bebés recibían en varias oportunidades varios ciclos de corticoides. Entonces, a ellos se les hizo el seguimiento y se ha comparado con niños que recibieron una sola dosis. Entonces, el perímetro cefálico de esos niños y la evaluación cognitiva de esos niños estaba alterado. Entonces, la recomendación, y lo que recomienda ese Cochrane, es no usar corticoides en dosis múltiples. Debemos usar corticoides en una sola dosis. ¿Qué significa? Que el obstetra debe estar seguro de cuándo suspender el embarazo. Entonces, si está seguro de que el embarazo se suspende, debe iniciar el tratamiento con corticoides. ¿Sí? Bien, ese es un consenso bastante antiguo que lo seguimos usando en quienes usamos en prematuros entre 24 y 34 semanas. Entonces, aseguramos la madurez en este grupo o en esta edad gestacional, ¿no? Podemos usar incluso antes de las primeras 24 horas y lo que hace es disminuir la incidencia no solo de membrana hialina, también de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante. ¿Ya? Entonces, los beneficios obviamente superan los riesgos potenciales. La dosis que ustedes conocen, que es de 2 dosis de 12 miligramos de betametasona intramuscular cada 24 horas o 4 dosis de 6 miligramos de dexametasona cada 12 horas. Entonces, ¿cómo hacer diagnóstico de membrana hialina? Como en toda medicina, la clínica es importante. Entonces, el antecedente y la clínica les hace diagnóstico, ¿no? Lo que ustedes hacen es confirmar diagnóstico con radiografía y gasometría. Pero la clínica va a ser típica. Prematuro, de menos de 34 semanas, que inicia con distrés respiratorio y cuya necesidad de oxígeno se incrementa durante las siguientes horas, es membrana hialina. ¿Ya? Una forma de ese diagnóstico diferencial con taquimia es que tiene un efecto inverso. La taquimia transitoria puede iniciar inmediatamente al nacimiento, pero progresivamente va mejorando.
Entonces pasan las horas y mejora. La necesidad de oxígeno es menor y el distrés respiratorio es menor. En la membrana hialina pueden tener ustedes un prematuro sin mucho distrés y mucha manifestación respiratoria en el momento del nacimiento. Pueden nacer y no tener mucha dificultad respiratoria, pero durante las pocas horas y a medida que los alvéolos se van colapsando, el distrés se incrementa. La necesidad de oxígeno es mucho mayor y la necesidad de apoyo ventilatorio también se puede dar. Entonces va de menos a más la membrana hialina y la taquilla transitoria va de un distrés mayor a un distrés menor. Una forma de ese diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué presenta el bebé con membrana hialina? Dificultad respiratoria. Se instala progresivamente de inicio a las pocas horas o pocos minutos y obviamente va a tener toda manifestación que ustedes encuentran en Silverman, Downes o Downes modificado, ¿no? Va a haber hipoventilación, al inicio está taquipnéico. Y esto se da en los prematuros grandes y en los recién nacidos a términos. Hay un mecanismo de compensación. El mecanismo de compensación es el incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, como hay una hipoventilación y el pasaje de oxígeno hacia los capilares ha disminuido, lo que hace el cuerpo es incrementar la frecuencia respiratoria para tratar de compensar ese déficit. Pero eso no se va a dar en los prematuros extremos. El prematuro extremo no hiperventila y luego hipoventila, pasa de frente a la hipoventilación, ¿no? Luego se produce fatiga y la fatiga obviamente va a producir hipoventilación con manifestación de palidez y cianosis. La auscultación, el murmullo vesicular está disminuido y algunas veces hay estertores y obviamente el compromiso también hemodinámico. Entonces es una forma gráfica de poder entender lo que es la membrana hialina. Como habíamos comentado, la membrana hialina es una patología restrictiva. Está dentro de los grupos de las patologías respiratorias y es una entidad restrictiva. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es reducir el espacio o el campo de intercambio de oxígeno. Entonces, cae la compliance, ¿no? La distensibilidad disminuye y los espacios intercostales se reducen porque el pulmón está duro. Los alvéolos se van colapsando y ya no es tan distensible. ¿Y cómo se manifiesta? Con disminución de los espacios intercostales. El número de espacios intercostales en un recién nacido normal es ¿cuánto? ¿Recuerdan? Es 8, ¿no? Entonces vamos a tener 8 espacios intercostales. Entonces ustedes se guían. Si tienen un prematuro límite y están entre el diagnóstico diferencial de taquina transitoria y membrana hialina, una forma de hacer diagnóstico es contando los espacios intercostales. Entonces, si tienen ustedes un problema restrictivo, lo que hace es reducirse los espacios, se reduce el parénquima pulmonar. Por lo tanto, van a haber menos espacios intercostales en la radiografía. Van a tener 7 espacios intercostales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 espacios intercostales. Se reduce los espacios, ¿no? Además, van a tener broncograma aéreo. Las atelectasias que se van juntando a nivel de los alvéolos y que van cubriendo segmentos y luego los lóbulos van a formar zonas radiopacas, ¿no? La incidencia de luz de los rayos X choca y van a tener una imagen blanca, radiopaca. Y junto a eso van a tener zonas, ¿no?, de ventilación y eso le llamamos el broncograma aéreo, ¿no? Entonces va a haber infiltrado fino retículo granular, que es el vidrio esmerilado, que es una manifestación típica de la membrana hialina, y obviamente en una membrana hialina severa van a tener borramiento de la silueta cardíaca y la cardiotímica. Entonces este es un paciente con membrana hialina grado 4, que está borrado, no se ve nada, y postsurfactante van a ver que los espacios intercostales, ¿no?, se pueden contar, ya pueden visualizar, es más, el campo pulmonar. Tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 espacios intercostales. Todavía hay un infiltrado parenquimal, pero de alguna manera pueden distinguir ya la silueta cardíaca ahí en la parte posterior, broncograma aéreo, pero es mucho mejor que el anterior. Es por eso que Benz clasifica en grados. Un grado 1 con una imagen retículo granular que es pariliar, que se acerca al ilio, que no hay compromiso de la silueta, no hay una masa, una radiopacidad evidente. En el grado 2, esas zonas radiopacas van confluyendo hacia la periferia, van a tener imágenes más radiopacas con broncograma aéreo. En el grado 3 es mucho más evidente, incluso con compromiso de la zona cardiotímica, y en el grado 4 se borra todo. La silueta cardíaca no se ve, perdón. El sonido. Este es un grado 1. Entonces ven ustedes una imagen radiopaca con una zona retículo granular
a nivel periliar, ¿no? Se puede ver la silueta cardíaca. En grado 2, aquí hay más compromiso, hay zonas que confluyen, las zonas radiopacas son mucho más evidentes, incluso con broncograma aéreo, si ustedes ven con detalle. El grado 3, ya hay compromiso de la silueta cardiotímica, el infiltrado es mucho mayor, las zonas de radiopacidad son mucho más evidentes, ¿no? Y en el grado 4 es parecida a la placa inicial, entonces se borra todo. Es una imagen radiopaca en ambos campos pulmonares. Entonces, otra forma de ese diagnóstico es con el criterio gasométrico. Entonces, todo bebé, todo prematuro que hace el diagnóstico de membrana hialina deberían hacer una gasometría para ver la necesidad de oxígeno, para ver si necesita o no surfactante. Como les mencionaba, no todos los bebés con membrana hialina necesitan surfactante, no a todos les vamos a poner, independientemente de la edad. Entonces, si la necesidad de oxígeno es mayor o si el FIO es mayor al 30%, ustedes inician surfactante. Por eso es importante ver la hipoxemia, la hipercapnia, puede haber acidosis mixta o acidosis metabólica, inicialmente metabólica, luego mixta. Luego hay alteraciones del gradiente alveolar arterial, ¿no? Y un deterioro gasométrico progresivo con, obviamente, acidosis descompensada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para prevenir la membrana hialina? Entonces, un adecuado control prenatal, que eso es importante. Y si ustedes hacen diagnóstico de membrana hialina o tienen un prematuro, deriven lo antes posible a un centro de mayor capacidad resolutiva. El uso de corticoides es importante. Hemos mencionado, corticoides no solo para disminuir la incidencia de membrana hialina, también disminuir la incidencia de hemorragia intraventricular y enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, el manejo es importante. Estabilicen al bebé. Entonces, hidraten al bebé. Si el bebé está en NPO, dejen NPO, hidraten al bebé. Si hay necesidad de usar antibióticos por su prematurez o por algún factor de riesgo para infección, utilicen, ¿no? Y si hay necesidad de apoyo ventilatorio, se le administra, ¿no? Y otra cosa importante es el uso de surfactante. No a todos les administramos surfactante. Usar surfactante es de alguna manera es un procedimiento muy invasivo y no